Y gracias también a Maya por aceptar participar en este tipo de conferencias. ¿Es orain no está? Vale. Ongi etorriak eta mila esker Amaiari konferentzia ziklo honetan parte hartzeagatik. Amaia Nausia es doctora en Historia por la Universidad de Navarra. Para hacer su tesis doctoral, titulada Entre el luto y la supervivencia, vida y viudedad en la Navarra moderna de los siglos XVI y XVII, se sumergió en los archivos durante 4 años, descubriendo cantidad de datos sobre las mujeres navarras de aquella época, que estaba a caballo entre la Edad Media y la moderna. Es la escritora responsable de proyectos de Eusko Ikaskuntza y colaboradora en revistas, y ha escrito cantidad de artículos sobre la mujer navarra en los siglos XVI y XVII, tales como el usufructo de viudedad navarro como recurso de supervivencia para las viudas, talis mater, talis filia, las malas madres en esos siglos, mujeres solas y brujería en la Navarra de los mismos siglos y otros tantos. En la obra que lleva por título Vírgenes ocultas, hace referencia al impacto que supuso en las mujeres el Concilio de Trento, tras el cual se impuso como modelo de buena mujer la figura de la Virgen María. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Maya. Y Bueno, arratsaldeon, esker etorri zanagatik, eta noski esker antolakuntzari, noaingo batallaren antolakuntzari gonbidatu izanagatik. Agradeceros que os hayáis acercado, pediros disculpas por empezar 10 minutos tarde, pero bueno, pues problemas con la tecnología de última hora. Como os ha contado en la presentación, la idea de hoy es hablaros del libro que el año pasado volvimos a editar con Chalaparta, de Vírgenes ocultas. Este libro, en realidad, la idea surgió allá por 2012, en conmemoración, ya sabéis, del 500 aniversario de la conquista de Navarra. En aquella época, en 2012, pues se escribieron un montón de artículos, hubo conferencias, libros, que abordaban sobre todo la historia de nuestro reino, pero con una perspectiva sobre todo institucional, político, militar. Y es verdad que había un hueco, ¿no? Había, como siempre, las grandes olvidadas de la historia, ¿no? Que éramos las mujeres. Entonces, bueno, surgió la idea ahí de hacer un ensayo sobre qué había pasado con nuestras antepasadas desde aquel 1512 hasta nuestros días, ¿no? Por eso, de ahí los 500 años de adoctrinamiento que lleva el título. La charla de hoy, bueno, lo que intentaré es explicaros por qué escoge el siglo XVI como punto de partida a partir de la efeméride, claro, de 1512, en este caso 1521 ya, que han pasado ya 9 años de la efeméride de la batalla de Noailles, empezando desde ahí, pero eso a modo de ensayo para ver cómo el discurso o los discursos en torno a la mujer han sido cíclicos, ¿no? Y se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Entonces, bueno, me referiré sobre todo a la conquista de Navarra, pero también un poco en paralelo, lo contrapondré luego para ver cómo el discurso se vuelve a repetir, por ejemplo, en el caso de 1936 y el posterior franquismo, ¿no? En el caso de Pilar Primo de Rivera, por ejemplo, como retoma el ideal de la Virgen María, ¿no? Una vez más. Y bueno, hay una pequeña reflexión que voy a hacer con vosotros y vosotras al final de la charla. Entonces, primero también para empezar con la charla, explicaros también
que el libro y la charla que hoy pretendo daros pretende poner un poco luz a las protagonistas en la sombra, ¿no? Que hemos sido las mujeres. Es verdad que la historiografía, como os decía, buena muestra de ello fue 2012, ¿no? La historiografía por lo general ha sido muy androcéntrica, muy mirando a lo que los hombres hicieron, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Durante muchos siglos se nos ha dicho que las mujeres no hemos hecho historia o que no hemos sido protagonistas de la historia. Claro, no hemos sido protagonistas en aquellos espacios en los que los hombres lo eran, ¿no? Y no lo hemos sido porque fuimos expulsadas de esos espacios, ¿no? Sobre todo los espacios públicos, institucionales, políticos, militares. Pero las mujeres hemos hecho historia también, ¿no? Y ignorar o minusvalorar la presencia de las mujeres en la historia es también otra forma de violencia de género. Es decir, si nosotras al final nos acabamos creyendo que no hemos sido importantes en la historia porque no aparecemos en esas grandes batallas o en esos grandes acontecimientos, es una manera también de minusvalidar nuestro propio pasado, ¿no? Y pensar que no hemos sido importantes. Entonces, lo que los historiadores e historiadoras del siglo XXI deberíamos de hacer es mirar al pasado con perspectiva de género y poner el foco allá donde los historiadores tradicionales no lo han hecho, ¿no? Es decir, y como ejemplo, es como si en una obra de teatro solo nos fijásemos en quienes están actuando y pensásemos que para una obra de teatro o para la actuación solo son importantes los actores y las actrices, sin darnos cuenta que para que esa obra se ponga en marcha, toda la maquinaria que hay detrás, ¿no? Hay un equipo de personas que han elaborado los trajes de los actores y las actrices, está la iluminación, está quien ha escrito la obra, el director o la directora, etc. Es un conjunto quien hace esa obra de teatro, no solo los actores y actrices que están sobre el escenario. Pues en el caso de la historiografía sería lo mismo, ¿no? Fijarnos en esos otros espacios a los que no se les ha dado importancia, y no se les ha dado importancia precisamente porque los hombres no tenían protagonismo en esos espacios, ¿no? Entonces eso como punto de partida de la charla. La idea de que la mujer es el origen de todos los males de la humanidad, es el origen del pecado de la humanidad, no es algo nueva, ni siquiera es algo propio del cristianismo, no es algo del origen del mal del cristianismo de la mano de Eva. Ya Pitágoras, en el siglo VI a.C., decía que hay un principio bueno que creó el orden, la luz y al hombre, y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y a la mujer. O Sócrates, ¿no? Más tarde diría que la mujer es la fuente de todo lo demoníaco. Entonces cabría preguntarse si esta visión negativa en torno a las mujeres, que llega hasta nuestros días, si esto ha sido siempre así, si estos discursos propios del sistema patriarcal, de sociedades patriarcales, han sido siempre así o han existido otras formas sociales o otras formas de organización o otras culturas que no hayan sido el patriarcado. Entonces, ¿han existido en nuestro pasado sociedades o culturas no patriarcales? Bueno, pues sí, obviamente sí, ¿no? El patriarcado no es algo inherente al ser humano, a la condición humana, sino es algo creado, ¿no? Ya Rian Eisler y el arqueólogo Guimutas en sus expediciones ya hablaban de las culturas matrísticas o matrilineales que tuvieron lugar en torno al 7000, 5000 a.C. en toda Europa, ¿no? Se trataba de sociedades cazadoras, recolectoras, que practicaban una protoagricultura, si se quiere, en donde sus poblaciones se ha visto que no tenían fortificaciones, y en los enterramientos se ve que no existen diferencias jerárquicas, que aquellas personas enterradas no llevan de adorno las armas, con lo cual no eran sociedades especialmente guerreras o que les diesen mucha importancia a lo militar, ¿no? Y en los campos, esta protoagricultura, los campos de cultivo que tienen, pues no existe separación en los campos, ¿no? Es decir, se trabajaban los campos de forma colectiva. Seguramente en estas sociedades el sentimiento de propiedad privada no existía, o si existiera muy débil todavía, ¿no? Eran culturas en las que se hacía un culto a la madre tierra, en el que se convive con la naturaleza, pero no en un sentido de explotación de la naturaleza, como luego surgirá en el Neolítico, ¿no?
y existe un respeto hacia la mujer, sobre todo como dadora de vida, ¿no? Es donde aparecen estas figurillas que veis aquí, en estas culturas matrísticas o matrilineales. ¿Qué sucede entonces, ¿no? ¿Cómo es que, teniendo en Europa unas sociedades mucho más horizontales, no patriarcales, qué sucede en Europa para que se dé este cambio en el mundo, ¿no? Os invito a leer el siempre interesantísimo libro de Gerda Lerner, La creación del patriarcado, donde explica, ¿no?, que ella lanza la teoría de qué pudo suceder, ¿no? Bueno, explica cómo seguramente en estas sociedades de la protoagricultura, pues seguramente hubo una crisis de alimentos, una crisis de subsistencia y aumentó la conflictividad entre tribus, ¿no?, la guerra. Entonces hubo un ascenso al poder de hombres militares, ¿no?, en esta época. Estamos hablando del 5000 a.C. seguramente. Se pasó de una matrilocalidad a una patrilocalidad, es decir, si antes en la matrilocalidad lo que se hacía es que entre las tribus era el hombre el que se movía a la otra tribu para casarse, en la patrilocalidad lo que sucede es que las mujeres son las que van a las otras tribus para casarse, ¿no? Entonces, la capacidad reproductiva de las mujeres se empieza a percibir como un bien de mercado, es decir, se empieza a percibir en las tribus que quien más mujeres tenga tiene más posibilidades de sobrevivir, sobre todo en una crisis de subsistencia. Entonces, la capacidad de dar niños y niñas a la tribu se percibe como un bien. Gerda Lerner explica que antes del surgimiento de la propiedad privada, del sentimiento de propiedad privada, surgirá el control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres. Es decir, la capacidad de las mujeres de ser madres es el primer paso hacia la propiedad privada, ¿no? Paralelamente a todo esto está surgiendo, como decía, la agricultura, ¿no? Es el paso del paleolítico al neolítico. Son unos siglos de transición. Y esto, como sabéis, bueno, pues surge en diferentes momentos en todo el mundo. Ahí tenéis en el mapa un poco situado cómo va surgiendo y luego cómo se va expandiendo el conocimiento de la agricultura al resto del mundo, ¿no? Sobre todo, como sabéis, en torno a los grandes ríos, Tigris, Éufrates, ¿no? Pues, las primeras poblaciones se van asentando, la agricultura cada vez se va expandiendo más y por primera vez también estas sociedades tienen un excedente de alimentación, con lo cual tienen por primera vez también el concepto de riqueza y el concepto de excedente. Entonces, quien más excedente y riqueza tenga, pues será una sociedad más fuerte. Esas sociedades se empiezan a jerarquizar. La naturaleza, ya el ser humano ya no se siente parte de la naturaleza, sino que entiende la naturaleza como algo a lo que explotar, ¿no? Así como explota también el cuerpo de la mujer para que traigan niños y niñas, es decir, mano de obra para esas sociedades, la naturaleza también se entiende como algo que explotar. Entonces se empiezan a jerarquizar esas sociedades que tienen excedentes y que entienden que las sociedades o tribus de enfrente son enemigos que les pueden robar, ¿no?, sus excedentes. Entonces son sociedades mucho más bélicas. Surge también ahora la esclavitud, y la esclavitud primero es, sobre todo, esclavitud de mujeres. Son mujeres, los primeros esclavos sabemos que fueron mujeres, ¿no? Es también unos siglos, por supuesto, de otros avances, ¿no? El pensamiento abstracto cada vez se va haciendo más complejo, surge ahora la escritura, con lo cual surge ahora la historia. En el momento en que surge la escritura y anotan, sabemos que, ¿no?, podemos empezar a hablar de la historia, ¿no?, en este momento. Lo que vemos, la escritura cuneiforme, que en realidad lo que hacían era contar el trigo, ¿no? Era lo que estaban haciendo. Y los poblados de esta época también vemos, los arqueólogos y arqueólogas nos cuentan, ¿no?, que están fortificados. Así como esas sociedades anteriores no fortifican sus poblados porque no son tan bélicas, en estas sociedades en las que están en lucha sí, ya fortifican sus poblados. Y también entierran a sus muertos con armas, ¿no?, porque la élite militar es a lo que se le da importancia, ¿no? Es, por lo que decía, también una época en la que el pensamiento abstracto va ganando espacio y empieza a pasar del culto de la madre tierra, el culto a la naturaleza o el culto a la capacidad femenina de dar vida, empieza a ser sustituido por el sol, por las estrellas, por cuestiones mucho más racionales y controlables, ¿no? En esta concepción
en la que surge una dicotomía entre lo femenino y lo masculino, es las primeras nociones de lo femenino como algo negativo. Es decir, si la que se asocia a la naturaleza, a la madre tierra, es la mujer, la madre tierra también es inconstante, ¿no? Con todos los movimientos telúricos, ¿no? Terremotos y otro tipo de catástrofes medioambientales que el ser humano no puede controlar, con lo cual se empieza a asociar lo femenino como algo poco fiable. En cambio, lo masculino es estable, ¿no? Las estrellas, el sol son estables, son lo unido a lo racional. La mujer se unirá al cuerpo, lo femenino unido al cuerpo, y lo masculino unido a la razón, ¿no? Surge esta dicotomía. Y cada sociedad también de diferentes sitios del mundo y épocas históricas creará su mito de cómo surgen los males de la humanidad. En el caso de la cultura grecolatina, ¿no? De la mano de Pandora, ¿no? Como cuando a Zeus le roban, ¿no? el fuego, cómo castiga a la humanidad, ¿no? Pues enviando a Pandora con la caja que trae todos los males de la humanidad. Entonces, los males de la humanidad vienen de manos femeninas, ¿no? En este caso, cuando Prometeo le roba el fuego. Y en el caso de la cristiandad, siglos después, en realidad lo que harán es retomar este mito de Pandora, lo cambiarán y le darán la forma de Eva, ¿no? Es Eva la que al tomar la manzana prohibida es quien cae en el pecado y quien trae los males a la humanidad, ¿no? Frente a Eva, la pecadora Eva, que es la culpable del sufrimiento de toda la humanidad, es decir, de que tengamos que trabajar para poder subsistir y que paramos con dolor y todo esto, es Eva, y frente a Eva la salvadora será la Virgen María, ¿no? La salvadora de la humanidad. El cristianismo también, enseguida, en sus primeros pasos, aunque en un principio promulgaba la igualdad entre hombres y mujeres, entre todos los seres humanos, es verdad que en el Nuevo Testamento enseguida empiezan a hacer diferenciaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, San Pablo decía que no permito que la mujer practique la enseñanza ni adquiera autoridad sobre el hombre. Tiene que permanecer silenciosa, porque Adán fue formado en prioridad. O San Agustín, pocos siglos después, que las mujeres estén sometidas a los varones y los hijos a los padres, porque así se expresa esta norma de justicia, que la razón más débil sirva a la más fuerte. Esta idea de que las mujeres somos inferiores a los hombres por una explicación biologicista, es decir, que somos inferiores intelectualmente por naturaleza, porque así hemos sido creadas, bueno, pues en todas las épocas históricas se va desarrollando y sofisticando. Por ejemplo, en el siglo XVI, del siglo que más os hablaré en esta charla, se explica, incluso con una explicación, dan una explicación los pensadores, una explicación médica, para explicar la inferioridad de la mujer. Ellos dicen que tanto hombres como mujeres, ¿no? Estamos gobernados por las pasiones, que nos llevan a pecar, obviamente. Pero los hombres, por su capacidad intelectual, pueden refrenar sus pasiones y aguantar la tentación del pecado. En cambio, las mujeres, al ser imbéciles por naturaleza, dicen ellos, al no tener esta capacidad de pensar y de razonar, no pueden controlar sus pasiones y por ello son tentadoras a través de su sexualidad, y por eso los hombres, si pecan, es por culpa de las mujeres. Para ello dan una explicación médica, como os decía, y lo que dirán es que, bueno, hay diferentes, pero esta es una de mis favoritas, en la que dicen que cuando la tripa de la mujer tiene suficiente calor y recibe la semilla del hombre, entonces se generará un hombre, un niño. Pero si la tripa de la mujer, el vientre de la mujer, está frío, entonces al recibir la semilla masculina, entonces se engendrará una mujer. Entonces Juan Luis Vives, un pensador español del siglo XVI, dirá que por defecto de calor vivo la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Este será el discurso patriarcal que hemos tenido durante siglos, ¿no? La debilidad de las mujeres hace que siempre necesitemos un hombre protector a nuestro lado, es decir, tenemos que ser las hijas de o las esposas de, ¿no? Que nos protejan y que tomen las decisiones por nosotros, porque nosotras, que somos tontas, que nos falta un hervor, no hemos tenido suficiente cocción en el vientre materno, con lo cual nuestro cerebro no se ha hecho lo suficiente y somos tontas, no podemos tomar decisiones por nosotras mismas, y además no solo eso, sino que somos
peligrosas para el sistema porque podemos resultar tentadoras, ¿no? La literatura, el cine, están llenas de este tipo de mujeres femme fatale, ¿no? De mujeres tentadoras que llevan al pecado y a la perdición a los hombres, pero no por culpa de los hombres, sino por culpa de las mujeres, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Circe, como engaña a través de sus encantos, o Cleopatra, o muchos otros casos de mujeres, ¿no? Que encontramos. El caso es que cada cultura y cada sociedad y en cada momento histórico se ofrecerá un ideal de feminidad para contrastar esta debilidad femenina. Es decir, si nosotras somos peligrosas para el sistema porque cuestionamos el sistema por nuestra mera existencia, por nuestra sexualidad, se nos tiene que ofrecer un ideal que seguir, ¿no? En la cultura grecolatina atenea, por ejemplo, o la Virgen María en la cultura cristiana, que luego, por ejemplo, como os explicaré, Pilar Primo de Rivera retomará, ¿no? Bien, os decía que me gustaría poneros dos ejemplos históricos para ver cómo este discurso, que es general y que es propio de toda sociedad patriarcal, que como os digo, es propia o viene desde el neolítico, es decir, la sociedad patriarcal es extensible a todo el mundo, viene desde hace miles de años, desde el surgimiento de la propia civilización, surge este sistema patriarcal, que va continuando a lo largo de la historia y que es verdad que tiene momentos en la historia en los que se refuerza o se debilita, ¿no? El siglo XVI es muy interesante porque precisamente, bueno, interesante y también triste para las mujeres porque fue un siglo de retroceso en derechos para nosotras, ¿no? Es un siglo en el que el patriarcado se refuerza mucho, sobre todo de la mano además del incipiente capitalismo que están haciendo en este siglo XVI, ¿no? Bueno, como sabéis, además, para nuestra tierra el siglo XVI es especialmente cruento y funesto. Bueno, como sabéis, 1512, el duque de Alba entra en Iruña. Bueno, una pequeña nota, como veis, las ilustraciones muchas utilizo de Martín Alzueta, que me las cede siempre muy amablemente, porque como es cuñado no tiene otro remedio, así que... Bueno, pues eso, veréis algunas ilustraciones suyas. Entonces, bueno, entra el duque de Alba en Iruña, como sabéis, en 1512. Y el contexto general, Navarra vive esa cruenta guerra, esa conquista en este siglo, este comienzo de siglo, y que está surgiendo a nivel global, a nivel europeo. Claro, la globalidad en aquellos siglos era Europa, ¿no? Para nosotros y nosotras. El siglo XVI es un siglo de enorme crisis social y económica, ¿no? Está surgiendo ahora el capitalismo. El sistema capitalista actual tiene sus orígenes en este siglo XVI, pero a la vez coincide ese surgimiento con una fuerte crisis demográfica, económica. Es un siglo de fuerte depauperización, donde los campesinos expulsados de sus comunales, además, y expropiados, muchos de ellos tienen que huir a la ciudad en busca de trabajo y se convierten en asalariados, cuando no mendigos. Son siglos muy duros para la sociedad europea y, bueno, por una serie de catástrofes también ambientales, los precios de los bienes de consumo básico también incrementan, hay hambruna y hay una fuerte crisis demográfica. Para que os hagáis una idea, Europa no había conocido una crisis demográfica así desde la peste negra y llega a perder hasta 1/3 de su población. Entonces, claro, la tasa de natalidad baja de manera exponencial y en un momento en el que, como os explicaré ahora además, están surgiendo los estados modernos que hoy en día conocemos, es un siglo de transición de la Edad Media a la moderna, donde surgen los estados modernos, donde está surgiendo el capitalismo que necesita mano de obra y necesita consumidores para sobrevivir. Entonces, que la natalidad baje de esa manera se convierte en una cuestión de Estado. Esto nos afectará mucho a las mujeres, como os podéis imaginar, porque si desde el origen del patriarcado nuestra capacidad reproductora, nuestra sexualidad, es considerada como un bien de mercado, que diría alguno, pues entonces, claro, imaginaros la presión que habrá sobre las mujeres para que su principal función sea la maternidad. Entonces seremos poco a poco cada vez más expulsadas de las esferas públicas y más arrinconadas hacia el cuidado, hacia lo doméstico, ¿no? Veremos cómo hay un cambio respecto a la Edad Media. Uno de los estereotipos
o de las ideas que tenemos respecto a la Edad Media no es una edad oscura, donde la gente vivía peor. Pues bueno, respecto a las mujeres podríamos decir que fue un paso atrás, ¿no? La Edad Moderna que surge ahora en el siglo XVI, así como en la Edad Media, tanto en lo que se refiere al comportamiento sexual había mayor libertad, y también en el tema laboral, ¿no? Las mujeres sabemos, hay por ejemplo fuentes que atestiguan que la mano de obra en la construcción del castillo de Pamplona en un 50% fue femenina, o sea, había albañilas, ¿no? Y en todos los oficios como de zapatería, de platería, oficios de todo tipo, sabemos que las mujeres en la Edad Media trabajaban. En el siglo XVI los gremios empezarán a legislar para que las mujeres no puedan participar ni ser miembros agremiados de pleno derecho, y serán cada vez más expulsadas de la esfera pública del ámbito laboral. ¿Por qué? Por lo que os estoy explicando, ¿no? Porque si hay una crisis demográfica en la que es necesario que sobre todo haya niños y niñas que sirvan a ese nuevo Estado, que sirvan a ese sistema capitalista, nuestra principal función, según este sistema, tiene que ser la maternidad, ¿no? Tenemos que ocuparnos de esas cuestiones. Es además un siglo, como fue el paso del Paleolítico al Neolítico, el siglo XVI también es un siglo de transición, donde, como os decía, pasamos de la Edad Media, esa sociedad feudal, donde los gauchos, los señores, tienen el poder y no tanto los monarcas, ¿no? Se pasa de esa sociedad feudal medieval a una sociedad moderna, en donde surgen los estados modernos que hoy en día conocemos. Los grandes monarcas europeos surgen en este siglo XVI. Y en esa transición lo que el Estado quiere es, sobre todo, bueno, pues, controlar la sociedad, tanto a nivel político, militar, religioso, económico, centralizar el poder, ¿no? Entonces, para ello, en esta era que se le llama era confesional, porque tanto el Estado como la Iglesia van de la mano, lo que harán es disciplinar a la sociedad, tanto los comportamientos públicos, pero también los privados. Y para ello se basarán sobre todo en la familia, porque entienden que cada familia es como un pequeño Estado. Entonces, si cada pequeño Estado funciona bien, el gran Estado funcionará bien. Y para que cada pequeño Estado funcione bien, cada cual tiene que tener muy claro cuál es su rol en ese pequeño Estado, ¿no? Entonces, el pater familias le dará cada vez más autoridad al hombre, tanto fuera de casa como en casa, y la función de la mujer, como os decía, será el de ser madre, el de cuidar a los hijos, en adoctrinarlos en la cristiandad y en el ser productivos para aquella sociedad, ¿no? Es un siglo entonces de un fuerte adoctrinamiento en contra de las mujeres, en el ideal de feminidad que representa sobre todo la Virgen María, ¿no? Tanto Estado, instituciones a través de las leyes y el orden, la Iglesia a través de la moralidad y los púlpitos, pero también la comunidad, la sociedad, que lo que quiere es que se garantice la convivencia, lo que harán es disciplinar los comportamientos que rompen o que ponen en cuestión o en peligro ese nuevo orden social que se está ahora fraguando, ¿no? Especial objetivo de este disciplinamiento y de este adoctrinamiento, como os decía, serán las mujeres. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, son consideradas el eslabón más débil y también el más peligroso. Claro, si las mujeres no cumplen el rol que se espera de ellas, pues todo cae, ¿no? El sistema que están construyendo no puede funcionar si las mujeres no aceptamos o nos someten a aceptar al final que nuestro rol tiene que ser el de quedarnos en casa asumiendo los cuidados y sobre todo ejerciendo el principal rol que nos pertenece, que es la maternidad, ¿no? La base de este ideal de feminidad será la castidad, el comportamiento sexual de las mujeres. Es gracioso, por no decirlo una vez más triste, que el siglo XVI en la historiografía sea conocido como el Renacimiento. No fue precisamente un renacimiento para las mujeres, si acaso fue un renacimiento de la castidad, ¿no? Fue un siglo o siglos muy oscuros para las mujeres, pero claro, desde el punto de vista antropocéntrico, como os decía, de los hombres, claro que fue un renacimiento de la razón, de las artes, etc. No así para las mujeres, ¿no? En estos siglos se escriben numerosos manuales de confesores, manuales de la buena esposa, de la perfecta casada, de la perfecta viuda, en el que se nos dice y adoctrina, sobre todo, primero a las mujeres se nos adoctrina, luego ya si nos salimos del redil se nos castiga.
Primero se nos adoctrina a través de estos manuales de confesores en cómo nos debemos de comportar. Y sobre todo, en lo que se pone especial hincapié es en la importancia de la castidad, la importancia del comportamiento sexual. Debemos ser castas y no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Aquí os traigo una imagen de una doncella navarra, probablemente del norte de Navarra y de zonas de Guipúzcoa del siglo XVI, en el que lo que hacían es, como veis, tonsurarse la cabeza, como hacían los frailes, ¿no? Se tonsuraban, se rapaban esta zona de aquí y se dejaban crecer las patillas, como hacen los judíos ortodoxos. Era señal de su virginidad, de su relación con Dios. Entonces, el honor personal, pero no solo el honor personal, también el familiar, estaba basado en el comportamiento sexual de la mujer. En aquella época, claro, el honor, ¿no? El buen nombre de alguien era lo que le daba lugar en la comunidad. Si no era aceptada por el resto de la comunidad y reconocida, no tenía posibilidad de sobrevivir, seguramente, ni siquiera. Con lo cual el honor, algo tan intangible, se convertía en algo muy material, ¿no? El primer pilar de este ideal de feminidad del siglo XVI entonces es la castidad. Y el segundo sería, como os decía, la maternidad, ¿no? El adoctrinarnos en que nuestra principal función es el de ser madres, ¿no? Somos fuente de identidad y de valores, e incluso se decía que a través de la leche materna, por ejemplo, se transmitían los valores tanto positivos como negativos al niño o a la niña. Incluso, por ejemplo, algunas acusadas de brujería decían que habían transmitido a través de la leche materna pues la brujería a sus hijos o hijas, ¿no? Entonces, ¿cuál es obviamente el ideal de mujer de esta época y de épocas bastante más cercanas también? Obviamente la Virgen María, ¿no? Porque en ella se aunan estos dos pilares del ideal de feminidad, la castidad y la maternidad. María de Lodosa, por ejemplo, acusada de adúltera en Sartaguda en 1574, tenía muy claro cuál era el ideal y se describía a sí misma ante el tribunal así, ¿no? Que es mujer honrada y principal, de buenas partes, bien nacida, quieta y pacífica, apartada de ruidos y pesadumbres, buena cristiana, temerosa de Dios nuestro Señor y de su conciencia, sin que de ella se haya oído ni entendido jamás, casada ni viuda, otra cosa. Es decir, el buen nombre, ¿no? Como ella tenía muy claro cuál era el papel que tenía que jugar para ser aceptada en la comunidad. Lo cierto es que este es el ideal, ¿no? Que se nos impone en estos siglos a las mujeres. Pero es verdad que luego, si vas a la realidad de las fuentes, y en el caso de Navarra, pues tenemos la suerte de contar con el Archivo General de Navarra, en donde tenemos miles de procesos, concretamente en la Corte Mayor y Consejo Real, hay catalogados 150.000 procesos. En ellos es más fácil seguir, bueno, en mi caso, como os han explicado, hice la tesis sobre las viudas, es más caso seguir el caso de las viudas, porque siempre aparecen, la mujer siempre es descrita en función de la relación que tenga con el hombre más cercano, hija de, esposa de o viuda de. Entonces, seguir la pista de las viudas es fácil. Y en el caso de las viudas, por ejemplo, de esos 150.000 procesos, en el 12% las protagonistas son viudas, en 18.000 casos. Pleitean mucho y por muy diversos motivos, ¿no? Por sus derechos patrimoniales, por los derechos sobre la tutela de sus hijos, por temas de honor, de injurias, en defensa de sus espacios laborales en contra de los gremios. Entonces son mujeres muy pleiteantes. Entonces esta figura de mujer silenciosa, que debe de quedarse en casa rezando, cuidando de sus hijos, etcétera, pues no es tan habitual cuando luego vas a leer los procesos, ¿no? Son mujeres con un fuerte carácter y personalidad que a menudo luchan por los derechos que todavía y los pocos espacios que todavía tienen, ¿no? Algunos ejemplos de resistencia para que veáis cómo luchaban. Bueno, primero el contexto, una vez más, la posguerra, obviamente. Estamos conmemorando el 500 aniversario de la batalla de Noailles. Como sabéis, durante una década el reino está en guerra y obviamente la posguerra es durísima para las mujeres. Muchas de ellas quedan viudas, mientras los hombres, hijos y hermanos salen a guerrear.
Las mujeres son las que se quedan en casa cuidando de los hijos e hijas, administrando el patrimonio, trabajando las tierras. Entonces es una época muy dura, como por ejemplo María Urdinde Ikerrea dice en Echauri, que es pobre y vive mendigando y pide por amor de Dios. Y yo siempre explico que la viudedad es las dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque por un lado, obviamente, es una época durísima para las mujeres que acaban de perder a sus compañeros, además de perder al principal sustento económico de la familia, pero por otro lado es también la primera vez en la que en la vida de una mujer del siglo XVI y XVII, y también recientemente obviamente, puede tomar las decisiones libremente y por sí misma, ¿no? Es señora y dueña de su destino, siempre en los cánones y valores de aquella sociedad, pero puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, es también una oportunidad para ser más autónomas y sin duda es el estado femenino, es decir, en comparación con el ser hija, esposa o monja, la viudedad supone la mayor estado de libertad para las mujeres de aquella época. Claro, se multiplican las viudas en estos años, después de la conquista, obviamente. Y además, en el caso de Navarra, si encontramos que las mujeres y las viudas especialmente son tan pleiteantes por sus derechos patrimoniales, es porque aquí, por nuestra tradición, por el fuero general, por la tradición primero y por el fuero general después, tenemos reconocidos una serie de derechos, sobre todo patrimoniales, ¿no? El primero de ellos sería el usufructo de fidelidad o la viudedad foral navarra. Se trataba de una tenencia temporal. ¿Por qué? Porque en lo que consistía era que cuando la mujer enviudaba y mientras permaneciese viuda, y permanecer viuda quería decir no volver a casarse, pero ser una buena viuda también, es decir, no tener relaciones sexuales, no ser, por ejemplo, acusada de mala vida o de alcahueta o de bruja, pues entonces podía administrar los bienes de su marido y decidir sobre la casa, sobre la venta de las tierras, sobre con quién casar a sus hijos e hijas, sobre a quién nombrar heredero o heredera. Esto, lógicamente, creaba muchos problemas intrafamiliares, porque los verdaderos herederos y herederas del patrimonio del marido veían en la viuda un obstáculo para coger ese patrimonio, ¿no? Por ejemplo, en Aibar, en 1536, Pedro de Ugarra, hijo de Simón de Ugarra, vecino de la villa de Aibar, donatario heredero del dicho Simón de Ugarra, ya difunto, queja contra Angélica Ruiz de Sada, madre del demandante y viuda del dicho Simón, por mala administración del patrimonio de su padre. La excusa que usa el hijo en contra de su madre es que ella está administrando mal el patrimonio y que entonces tiene que perder el usufructo para hacerse él con ese patrimonio, ¿no? Normalmente en esos procesos lees los testimonios y es mentira, obviamente, no está administrando mal el patrimonio, pero es una excusa para quitarle el patrimonio a su madre. ¿Esto para qué se hacía? En realidad, como sabéis, el sistema navarro es un sistema troncal, en general, no solo, pero buena parte del territorio es un sistema troncal en el que importa sobre todo la casa, ¿no? La familia, no tanto el individuo. ¿Para qué usaban el usufructo? Para mantener la unidad familiar, para que la viuda se quedase en casa cuidando de sus hijos y del patrimonio y de las tierras, y no se fuese a otra casa con su dote, con su dinero, y se volviese a casar, ¿no? Era, yo te ofrezco esto, te ofrezco que puedas administrar los bienes de tu marido, pero quédate en casa cuidando de tus hijos y administrando el patrimonio. Eso que se hacía para mantener la unidad familiar, el sistema troncal, para reforzar la casa, el sistema troncal, es verdad que también les dio a las viudas, a las mujeres navarras, una autoridad en su casa, porque como os decía, era quienes tomaban las decisiones, quienes heredaban y desheredaban, etc. Entonces, bueno, el administrar bienes obviamente siempre da autoridad. De ahí que muchas veces los perfiles de estas mujeres pues no sean tan sometidos como el ideal de feminidad de esta época pretendía, ¿no? Además del usufructo, hay otra figura jurídica que es la dote. La dote en realidad es común a toda Europa. La dote, como sabéis, es los bienes que lleva la mujer al matrimonio, al casarse, que pueden ser bienes arras, dineros, joyas, ropa, pero también pueden ser tierras o casas, etc.
Y en Navarra es verdad que la capacidad de administrar la dote en Navarra es mayor que en cualquier otro territorio europeo, ¿no? Hice en su día, cuando hice la tesis, una comparativa de legislación con otras legislaciones europeas, y en Navarra la capacidad de las mujeres de administrar su propia dote es mayor. En este caso sí es patrimonio propio de la mujer, no se trata de una tenencia temporal, ella es propietaria siempre durante el matrimonio y después. Cuando enviude puede decidir qué hacer con esa dote, es decir, renunciar a unas segundas nupcias y mantener la dote en la casa y seguir con el usufructo, o si es joven, por ejemplo, puede decidir que quiere volver a casarse o invertirlo en su vejez, o hacer una donación en vida de su dote a favor del matrimonio joven de la casa y quedarse ella como señora y mayora del hogar. Es decir, y además en ese documento, en ese contrato nuevo matrimonial pondrá que una de las condiciones es que le sienten a la mesa a comer con ellos, enseñarles respeto y que la cuiden y la vistan, etcétera, ¿no? O sea, es un colchón para su vejez, para la viuda. Y la capacidad de administrar esta dote, además, como os decía, es mayor que en otros territorios europeos. Si el marido durante el matrimonio hace mal uso de estos bienes, al morir el marido, la familia del marido tendrá que a la viuda compensarle, es decir, siempre hay una compensación para proteger la dote. En otros territorios, por ejemplo, las viudas están obligadas a que cuando enviudan, parte de esa dote la tienen que reservar para la familia del difunto o para los hijos del primer matrimonio si los hubiese. En Navarra no, en Navarra la dote de forma íntegra la mujer decide qué hacer con esa dote, si reservarla para ella misma, si ha vuelto a casarse y tiene hijos en un segundo matrimonio, cederla a los hijos del segundo matrimonio, etc. Entonces, una vez más, bueno, pues esta capacidad de administrar su propio patrimonio pues hace que tengan cierta autoridad, ¿no? ¿Cuál será la respuesta del Estado, de las instituciones, ante aquellas mujeres que no se doblegan y que no se muestran sumisas y que no quieren acatar el ideal de feminidad que os he explicado, ¿no? Aquella mujer casta, silenciosa, que permanece en el hogar, que su principal rol es el de madre y no el de trabajar fuera de casa, etcétera, etcétera. Bueno, pues la marginación y el castigo, ¿no? Dirigida a diferentes focos. En primer lugar, la represión sexual femenina, ¿no? Es lo que os decía, si ha pasado a la historia del siglo XVI como la época del Renacimiento, Joan Kelly, una historiadora de los años 80, tituló a este siglo, lo renombró como el renacimiento de la castidad, ¿no? Hay una fuerte represión contra todos aquellos comportamientos sexuales que rompen la norma. Adulterio, prostitución, amantería, alcahuetería. El Archivo General de Navarra está lleno de procesos de este tipo, donde se acusa a las mujeres de estos comportamientos indecentes, que eran delitos pecado. Claro, en una época en la que la moralidad se llevaba ante los tribunales, ¿no? Te podían expulsar, te podían desterrar, te podían incluso ahorcar por este tipo de comportamientos sexuales, ¿no? Un caso y un ejemplo que me gusta siempre poner para que entendáis la mentalidad de aquella sociedad, ¿no? El caso de Quiteria, una viuda de Estella que se había enamorado de un tal Domingo de Recain que estaba casado. Toda Estella conocía su relación adúltera, porque de hecho a Domingo lo veían escaparse de noche por los tejados y para entrar a casa de la viuda. Se decía incluso que intentaron asesinar a la esposa de Domingo. Domingo debió de ir hasta Logroño a por polvos de Solimán, que era una especie de veneno que le echaron en la sopa a la mujer de Domingo, pero no la mataron. Bueno, una historia así bastante truculenta, pero la reacción de la comunidad, de los vecinos de Estella, fue decir que la culpable de todo aquello era Quiteria, ¿no? Y que Domingo era una víctima. Decían de Quiteria que es una hechicera y que tiene embelesado al dicho Domingo de Recain y le ha dado a comer sesos de asno y de la sangre de su persona que se sacó del dedo del corazón para que el dicho Domingo la quisiese más. También decían que le hacía beber agua bendita con la sangre de su menstruación para hechizarlo. Es decir, aunque los dos habían intentado matar a su mujer, la sociedad percibía que Domingo era una víctima de los encantos de la viuda, ¿no? Es así como se percibía la sexualidad femenina.
¿Cuál solía ser el castigo para este tipo de delitos? Bueno, pues alejar la manzana podrida del cesto, ¿no? Es lo que decía. Os he traído este grabado del siglo XVI, es una mujer azotada en Estella. O sea, podría ser la propia Quiteria, ¿no? Entonces, ¿cómo era un fallo, una sentencia típica de aquellos siglos? Pues, por ejemplo, bueno, esta es de Pamplona, pero sirve para otros casos, ¿eh? Fallamos, atentos los autos y méritos del proceso, y lo que de él resulta que debemos de condenar y condenamos a la dicha Catalina González a que sea sacada de la prisión en que está, sea traída y llevada por las calles acostumbradas de esta ciudad con son de trompetas y voz de pregonero, que publique sus delitos, a caballo en una bestia de basto, desnuda de la cintura arriba y puesta una coroza en la cabeza, y le sean dados 100 azotes, y más le condenamos en 6 años de destierro de este reino, y los haga cumplir dentro de 6 días, so pena de doblado destierro, etc. He leído algún proceso incluso en el que está prisionera en las cárceles de Pamplona y la sentencia corrige y dice que no sea sacada y paseada por las calles de Pamplona, que se le pasee en su pueblo, para que sus vecinas, quienes la conocen, vean qué les puede pasar si rompen con el ideal de feminidad, si rompen con el ideal de mujer establecido, ¿no? De ser desterrada en aquella época era ser condenada seguramente a la muerte, porque cuando te desterraban del reino o de tu pueblo, llegabas a un nuevo sitio sin credenciales, no te darían seguramente ni casa ni trabajo, y estas mujeres acababan o en la prostitución o muertas de hambre. El primer ataque entonces del Estado fue en contra de los comportamientos sexuales, ¿no? El comportamiento sexual, la capacidad reproductora de la mujer. Como os he dicho también, fuimos expulsadas de las esferas del ámbito público, de los espacios públicos. Sobre todo, hubo fuertes ataques en contra de oficios tradicionalmente femeninos. Os he traído el cuadro del nacimiento de la Virgen de Zurbarán, en donde se ve que todas las figuras que atienden a la Madre de la Virgen son femeninas, porque normalmente las parteras y las sanadoras en los pueblos eran mujeres que habían recibido el oficio y el conocimiento de manos de sus madres, abuelas, tías, etc. Entonces, generación tras generación, habían recibido de forma oral ese conocimiento. En el siglo XVI, en esta época de la razón y de las luces, surgen las universidades, la medicina comienza a ser una cuestión de libros y de hombres doctos. Entonces, libros, por supuesto, escritos sobre la tradición y el conocimiento de las plantas que las mujeres habían practicado durante milenios. Pero con la irrupción de estos nuevos médicos recién licenciados y titulados que llegaban a los pueblos y se encontraban con estas parteras y sanadoras y las consideraban competencia desleal, porque cobraban menos y porque no estaban examinadas. Claro, no tenían acceso a la universidad, difícilmente podrían estar examinadas, pero las consideraban competencia desleal, ¿no? Ejemplo de lo ridículo que llegó a ser, ¿no?, el tema de la obstetricia, ¿no? Ahora se habla mucho de la violencia obstétrica, ¿no? Bueno, pues aquí un ejemplo de violencia obstétrica en el siglo XVII, en el que quien atiende, el cirujano que atiende al parto, está sentado, la mujer en una silla, y como veis, lo que hace es taparle sus partes íntimas con una sábana, porque era pecaminoso ver las partes privadas de una mujer, ¿no? Entonces, algo que era natural, que las propias mujeres que conocían su cuerpo practicaban entre ellas, pues ocurre esto. Además, obviamente, en oficios tradicionalmente femeninos, en esta irrupción masculina, muchas veces vemos que en las acusaciones de brujería, en realidad a quien se está acusando de brujería es a hechiceras y sanadoras del pueblo. Es una manera, una excusa de quitarse del medio a esta competencia. Porque las mujeres, estas parteras y sanadoras, no solo ayudaban a alumbrar, no solo ayudaban en el nacimiento, como os podréis imaginar, también ayudaban a no quedarse embarazada o a abortar en algunos casos, ¿no? En un momento en el que hay una fuerte crisis demográfica, en el que la cuestión de la natalidad es cuestión de Estado, se consideraba el mayor de los pecados que una mujer abortase o intentase no quedarse embarazada, o que otra mujer la ayudase a ello, ¿no? Es también, obviamente, el siglo XVI, el siglo de la gran caza de brujas a nivel de Europa y en Euskal Herria en concreto. Y no tengo tiempo de entrar a profundizar
profundizar en este tema, pero si viésemos que en el 80% o 90% de los casos las personas acusadas de brujería eran mujeres, que en su mayoría además muchas veces eran viudas, que muchas eran sanadoras, parteras, podríamos entender también por qué la caza de brujas se da en este siglo XVI. No es casualidad tampoco. Otro de los ataques del sistema patriarcal en contra de las mujeres, como decía, en la expulsión de la esfera pública, fue la que se dio en el caso de los gremios. Os he dicho, en el siglo XVI los gremios empiezan a legislar en sus estatutos a poner que no se admiten mujeres. Las mujeres habían practicado oficios, como os decía, durante milenios, habían estado en el obrador, atendiendo en las tiendas, llevando las cuentas, etc. Pero en este siglo XVI se empieza a regular la expulsión de las mujeres de los gremios, el no acceso a aprender el oficio, ¿no? En épocas de crisis, en guerras, etc., a lo largo de la historia, esto también ha pasado en la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, cuando hay escasez de mano de obra masculina, se recurría a las mujeres. En aquellos casos, entonces, habrían un poco tenían más manga ancha. Pero cuando pasaban estas épocas de crisis y los hombres otra vez reclamaban sus puestos de trabajo, entonces volvían a expulsar a las mujeres, ¿no? Y es también muy interesante y muy bonita la lucha de las viudas navarras, tanto en los siglos XVI como XVII, por el mantener sus tiendas abiertas. Tenemos viudas en oficios de zapatería, de platería, de todo tipo de oficios, en Pamplona, Estella, bueno, en muchos sitios, dependiendo su derecho a mantener sus tiendas abiertas. Porque la excepción que daban los gremios era solo en el caso de las viudas a tener durante su año de luto, durante un año, la tienda abierta para poder vender el excedente que tuviesen y sacar algo de dinero para su viudedad. Luego, si contrataban un oficial examinado o su hijo estaba ya en una edad que podía ser oficial, entonces les permitían seguir. Ellas defenderán su derecho a ser ellas las regentes y las que trabajan el material y venden el material, porque dicen que lo hacen tan bien o mejor como el resto de agremiados, porque los agremiados justifican que al no estar examinadas la calidad del producto baja y eso va en contra del gremio, ¿no? Y ellas explicarán y defenderán que eso no es así, ¿no? Entonces hay una lucha en estos 2 siglos constante por defender esos pequeños espacios públicos que les quedan a las mujeres. Y también se da un fuerte ataque en contra del derecho a la administración que os hablaba de los bienes de las mujeres, con la excusa sobre todo del comportamiento sexual. Como os he dicho, tanto el tema de la dote como el usufructo siempre estaba sujeto al buen nombre de la mujer. En el momento en que tenía, por ejemplo, una relación extramatrimonial, la viuda perdía el derecho a la administración del usufructo o a su propia dote. Entonces, explicado un poco el siglo XVI, que es sobre todo el fundamento de mis estudios y del libro, un poco a modo de pincelada, explicaros con el ejemplo de 1936, el alzamiento militar y el franquismo, explicaros que la historia es cíclica, ¿no? A veces pensamos que hemos llegado hasta aquí estamos mujeres de diferentes edades y con diferentes vivencias, y entonces pensamos que hemos llegado hasta aquí de una forma lineal ascendente, ¿no? De tener menos derechos a ir ganando derechos, cada vez más derechos, ¿no? Desde nuestras abuelas a nuestras madres que están aquí, hasta nuestras hijas, que hemos ido a mejor. Y si cogemos la historia en su conjunto, vemos que eso no es así. Os he explicado, ¿no? Cómo del siglo XVI el siglo XVI supone un retroceso para las mujeres respecto a la Edad Media, y otro ejemplo de ello es el que sucedió en el Estado español con la Segunda República y el posterior franquismo, ¿no? Ya los logros de la Segunda República obviamente venían de atrás, ¿no? La lucha de las sufragistas desde finales del siglo XIX y la posterior lucha de por ejemplo, mujeres libres, las anarcofeministas en España en la década de los 20 del siglo pasado, bueno, pues estaban ahí, ¿no? Es verdad que al final, en la Segunda República, muchos de los derechos y conquistas ya se concretan, ¿no? Por ejemplo, obtenemos el derecho a voto por primera vez, ¿no? Con la Segunda República, hay un mayor refuerzo y hay un impulso y una apuesta por la educación de las mujeres, un mayor acceso a estudios superiores, estudios universitarios,
presencia de maestras con otro tipo de perspectiva respecto a los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una foto de las primeras universitarias en los años 20, ¿no? en el Estado español. En la política también, sabemos que las primeras mujeres en el Estado parlamentarias, ¿no? también se dan en esta época, ¿no? Dolores Ibárruri y otras, las mujeres antifascistas, comunistas, por ejemplo, el movimiento, ¿no? Y en el mundo laboral también sabemos que hay un avance, ¿no? de las mujeres que empiezan a acceder a trabajos en fábricas, etc. ¿Qué pasa con la guerra, ¿no? Cuando estalla el alzamiento militar en el 36, ¿qué sucede con las mujeres, ¿no? En los primeros años, sobre todo en el 36, como bien sabréis, ¿no? la presencia de las milicianas fue muy importante e incluso las mujeres estuvimos en primera línea de batalla, ¿no? Codo con los hombres, reivindicando que las mujeres también podían estar en la lucha antifascista, ¿no? Pero ¿qué sucederá pasado ya el 36 y ya casi en el 37? Y el discurso en torno a las mujeres empieza a cambiar. Y aquí vemos cómo el machismo es transversal y es de izquierdas y de derechas. Así como en el 36 se hace un llamamiento a las mujeres para combatir en primera línea de batalla, enseguida el discurso en torno a las mujeres empieza a cambiar en el 37. Por ejemplo, aquí vemos un cartel, ¿no? de aquella época en el que la mujer ya no aparece como miliciana, como la vemos aquí, sino que ya aparece como ayudadora, como apoyo, ¿no? Ayuda a la patria, ¿no? Empezará en este otro cartel, por ejemplo, de los Budaris, ofensiva para Euskadi, la mujer es quien avisa del peligro, pero no es un soldado, ¿no? Empezará a extenderse, tanto por parte del bando franquista como del republicano, que, bueno, eso habrá mucha propaganda por parte del bando nacional diciendo que la sífilis, las enfermedades sexuales de transmisión sexual en el frente que estaban empezando a propagarse era por culpa de las mujeres y que las milicianas en realidad no eran soldados sino prostitutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este cartel, que en este caso es del bando republicano, dice: atención, las enfermedades venéreas amenazan tu salud, prevente contra ellas. Y la figura femenina, que es la muerte que abraza al soldado, no es una mujer, ¿no? Entonces ya empieza a cambiar el discurso. Y el llamamiento que se empezará a hacer hacia las mujeres en estos años 37 y 38 ya no será de que estén en primera línea combatiendo con los hombres, sino como enfermeras, limpiadoras, cocineras, otra vez en trabajos de cuidado, ¿no? Y en segundo término. Así como en el 36 también se les hace un llamamiento, como ya ha pasado también en el 16, en época de guerras, pestes y epidemias, en época de guerras a las mujeres se nos hace un llamamiento para que ocupemos los puestos de trabajo en las fábricas porque hace falta mano de obra, ya que los hombres están luchando, y se hace un llamamiento. Enseguida empieza el rum rum, la preocupación de muchos soldados republicanos diciendo que qué ocurrirá con sus puestos de trabajo cuando termine la guerra, que ahora están en manos de mujeres. Y por ejemplo, en un discurso que encontré de Dolores Ibárruri, ella les dice, ¿no? Dolores Ibárruri, toda una referente antifascista de la izquierda, pues lo que os decía, el discurso patriarcal y machista es transversal a veces a izquierdas y derechas. Ella les dice a los soldados que estén tranquilos, que cuando la guerra termine las mujeres sabremos ocupar y volver a nuestro lugar, que es el de la casa y el cuidado de ellos, ¿no? Se lo dice toda una... En realidad, y os invito, a mí me gusta mucho el ejemplo de las mujeres libres de la CNT, que tuvieron un discurso muy adelantado para su época, que ya venían haciendo un trabajo ya anterior, desde los años 20, en el que además tenían muchas veces que enfrentarse en las asambleas a sus compañeros de la CNT que se burlaban de ellas por querer hablar, etcétera, y hicieron una reivindicación por la educación de las mujeres, por la libertad sexual de las mujeres, por la lucha de las mujeres, ¿no? ¿Qué ocurre en la posguerra? Como os decía, la historia es cíclica, ¿no? Después de aquellos avances viene una época de fuerte represión, ¿no? De retroceso para las mujeres. Esta foto de mujeres republicanas paseadas por las calles
¿no? Me recordaba mucho a la mujer azotada, al grabado del siglo XVI de la mujer azotada de Estella, ¿no? Como sabéis, cuando triunfó el bando nacional, el castigo sobre el bando republicano fue muy brutal, pero como sucede en todas las guerras, el castigo sobre las mujeres es doble, porque además también es un castigo sexual que se ejerce contra ellas. Muchas fueron violadas y en este caso son paseadas atacando el principal símbolo de feminidad para una mujer, que es el pelo, ¿no? La rapaban, muchas veces les daban también aceite de ricino para que se fuesen haciendo cacas encima y humillarlas, ¿no? Y paseándolas ante sus vecinos y vecinas, ¿no? Enseguida, bueno, sección femenina de Falange Española fue quien tomó la función y el objetivo de volver a adoctrinar y enseñar a las mujeres cuál debía de ser su lugar, porque decían, ¿no?, que se nos había olvidado cuál era nuestro lugar, que la República nos había dado falsas esperanzas e incluso nos había hecho pensar que teníamos algo que decir, y no era así, ¿no? Entonces, Pilar Primo de Rivera, principal promotora de sección femenina de Falange, tomará el ejemplo, recupera el ejemplo de la Virgen María, que durante el franquismo, ¿no?, fue omnipresente, el educar a las mujeres en el ejemplo de la Virgen María, ¿no? Ella decía en un discurso en 1940, gracias a Falange las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras. Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas. Las mujeres nunca descubren nada, les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Es quitarnos, ¿no?, la palabra, quitarnos el espacio público una vez más y además volver a esta teoría biologicista de que somos imbéciles por naturaleza e inferiores a los hombres, ¿no? Ahí circula por internet, me imagino que lo habréis visto, un manual de 1953, el manual de la buena esposa, que lo publicó Sección Femenina de Falange, y donde se dan una serie de, bueno, algunas charlas que he dado, algunas mujeres de cierta edad me han dicho que ellas lo recuerdan en la escuela incluso, este manual de la buena esposa, y si no era parecido, ¿no?, en el que se recogían una serie de consejos de cómo ser una buena esposa, una buena mujer. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar, obviamente su lugar es en casa y sirviendo a su marido. Uno de los consejos: ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada, prepara su plato favorito, luz hermosa, esto intento practicarlo todos los días, descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Arregla tu casa, debe lucir impecable, haz una última ronda por las principales áreas de la casa junto antes de que llegue tu marido, levanta libros de escuela, juguetes, etc. y limpia con un plumero en las mesas. Hazlo sentir en el paraíso. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Es decir, el deseo, ¿no? Las mujeres no tenemos deseo propio, sino a través del bienestar de nuestros maridos e hijos, ¿no? Prepara a los niños, cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales la ropa en caso de ser necesario. Son sus pequeños tesoros y él los querrá ver relucientes. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga la lavadora, secadora, la que tuviese, y aspiradora, e intenta que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de oficina. Procura verte feliz, ¿no? No importa cómo te sientas, regálale una gran sonrisa, muéstrate sincera en tu deseo de complacerlo y tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. Ponte en sus zapatos, no te quejes, ¿no? Si llega tarde, si va a divertirse, si no llega toda la noche, trata de entender su mundo de compromisos, no te quejes, no los satures con problemas insignificantes, porque cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Bueno, pues esto era el manual de la buena esposa de 1953. Si lo comparamos con la perfecta esposa o la perfecta casada de Spinoza, que lo escribió en el siglo XVI, pues no es muy diferente, ¿no? Igual el lenguaje cambia, pero al final el mensaje es muy parecido.
Entonces, como ya he cumplido la hora, ¿y ahora qué? Os lo dejo a vosotras y preguntas que tengáis, o si creéis, ¿no? La pregunta sería, ¿no? ¿En qué momento de la historia cíclica de las mujeres estamos, ¿no? Es verdad que después de la nueva ola feminista, y decir también que, claro, yo llevo desde 2004 con la tesis, ¿no? Empecé en 2004. Y con el tema de la nueva ola del feminismo es verdad que muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, pues se han acercado a este tipo de temas y yo me alegro un montón, ¿no? De que otra vez estén en boga estos temas. Y ha habido un movimiento global, intergeneracional, interclase y racial del feminismo, y ha habido un reforzamiento de ciertos mensajes, ¿no? De decir hasta aquí y de saber dónde está el enemigo y contra qué tenemos que luchar. Pero claro, nos ha venido la pandemia. Y esta crisis lo que ha puesto en el centro, una vez más, es que ante una crisis los cuidados, una vez más, recaen sobre las mismas, ¿no? Cuando el confinamiento decían, bueno, al estar padre y madre en casa, por fin se repartirán las tareas. Y los datos dicen que las personas más estresadas en el confinamiento fueron las mujeres trabajadoras, ¿no? Que tenían que trabajar, teletrabajar y cuidar de los hijos, etcétera, y que las tareas no se han repartido, o sea, que las horas dedicadas a la casa y al cuidado en las mujeres subía y que el tiempo de los hombres subía algo, pero no de forma proporcional, ¿no? Y una vez más, con la precarización de los cuidados, pues vemos quiénes están sufriendo sobre todo esta circunstancia, ¿no? Y luego el contraataque del patriarcado, de los discursos patriarcales, la propuesta de Vox de que el 8 de marzo sea el día para conmemorar los fallecidos por el coronavirus, ¿no? Quitándonos el día del 8 de marzo. Y el discurso, ¿no? de la ultraderecha, y no solo en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, ante un avance, como hay un contraataque nuevamente. Y también a veces me pregunto si estos debates internos en el feminismo, que no sé si estáis muy al tanto, pero en torno a la identidad, en torno a la ley de la transexualidad, y cómo estas guerras internas, o con los permisos maternales paternales intransferibles o intransferibles, estas discusiones en las que nos metemos nosotras mismas, no es sino también una manera de boicotear los avances dados desde 2010. Una reunión de trabajo ahora que hacemos todas por Skype, Zoom o Meet, y a mí misma me ha pasado en estar trabajando y aparecer una de las hijas, ¿no? Y a la vez, pues sí, esto es así. Bueno, pero yo creo que sí que se está... Esto no es cuestión de poco tiempo. La educación de ellos es muy lenta en este terreno. Yo he trabajado toda la vida y no he tenido mayores problemas. Es decir, en mi entorno estas cosas han sido bastante normales, la aportación de cada uno. Sí es verdad que en algunos aspectos siempre nos ha tocado más a nosotras, en algunos aspectos, no en todos. Pero a mí más me asusta la gente joven, lo que estamos viendo cuando les hacen encuestas o les preguntan el control que quieren tener sobre las mujeres. A mí lo que me asusta verdaderamente ya no es, por supuesto que mi generación nada, y la de mis hijos yo creo que está bastante bien educada. Que va a haber diferencias porque siempre las hay, no todo es por el mismo camino, pero sí la gente joven. A mí esto me crea muchos problemas, o sea, tengo realmente miedo. Yo no lo viviré, pero me parece muy duro, y creo que parte de esa culpa será porque son mujeres, por la educación que han dado muchos hijos, porque están sobreprotegiendo a los hijos. Para mí creo que eso está muy claro, en eso soy muy... O sea, lo tengo muy claro, que sí. Parte de esa culpa es producida por nosotras mismas. Bueno, o sea, yo procuro no intentar no culparnos a nosotras mismas, porque bastante... No, a ver, pero entiendo por dónde vas. Sí, al final es responsabilidad. Bueno, como quieras, somos al final todos, tanto hombres como mujeres, hijos e hijas de este sistema patriarcal, y obviamente pues todos hemos sido educados y educadas en este sistema. Entonces, todas tenemos introyectos que nos hemos tragado y que por mucho que tú intentes, ¿no?, deconstruirte
y intentes quitar todo ese discurso machista de ti misma, luego hay cosas que te salen y dices, ay, ¿y esto por qué, no? Como por ejemplo el pensar, ¿no?, que la maternidad es algo innato en nosotras, que solo nosotras podemos ejercer o lo ejercemos mucho mejor, o no, sí, esta carga, ¿no?, de querer ser superwoman, ¿no?, de llegar a todo. Pero, ojo, hay muchas mujeres que lo están decidiendo ellas también. Bueno, si están creando una dependencia de los hijos excesiva, me parece a mí. Yo estoy viendo de gente relativamente joven, y eso a mí me preocupa mucho. ¿Por qué crearse esa dependencia de los hijos si los hijos no van a ser para ellas? Bueno, pues como se he dejado a todos y todas planchados, pues es la hora que acabamos ahí. Es que ricasco. Loturik, baina biontzat libro, euskeraz oiuka. Sorginen erratzagu dauzkagu, erretzen ituzte sorginen harima ez da galdu, erretzen ituzte sorginen irrifarra garagu.